¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Eje Central. Mi nombre es Natalie Piales y en los controles nos acompaña Joseph Bayala. Para el día de hoy tenemos el tema de la social media y los medios alternativos. Para ello contamos con la presencia de Jorge Cano, quien es director de la Fundación El Churo y la Wambra Radio. Bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Para el tema de hoy necesitamos saber qué hace la Fundación El Churo. Nuestra organización está dedicada desde hace ya más de 15 años en temas de estrategias de comunicación, producción audiovisual, producción de radio, acompañamiento a organizaciones sociales, comunidades en el aprendizaje de la comunicación. Imaginémonos a una organización que trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, netamente en temas de comunicación, con capacitación, con temas de implementación tecnológica, producción y también incidencia en temas de la legislación en el país sobre comunicación. Y con respecto a la Wambra, ¿qué papel desempeña dentro de la Fundación El Churo? Wambra Medio Digital Comunitario es una actividad, es un proyecto que lo coordina la Fundación, pero que está articulado con diferentes personas, comunidades, colectivos, principalmente de la ciudad de Quito. Wambra Medio Digital Comunitario, Wambra EC, es desde el 2010 una apuesta desde Quito de construcción de un medio comunitario en la urbanidad, y que tiene un adicional que transmite sus contenidos al ser un medio digital multimedia en Internet. Entonces, por eso estamos como en la búsqueda y en la construcción de eso, de un medio digital y comunitario. Esas tres categorías nos parece como fundamentales en la actualidad desarrollarlas, y Wambra es eso, genera contenidos sobre derechos humanos, genera contenidos desde cada una de las colectivas, desde los espacios que se han articulado a la propuesta, desde temas de investigación periodística, programas en vivo, producción audiovisual, escritos en la página web. Hay una infinidad de formatos que se proponen en el medio digital para eso, para difundir información, pero también para que esta información incida en las agendas sociales, principalmente frente a lo que dije, la exigencia y la ampliación de derechos. ¿Cómo ha surgido y cómo funciona la Wambra en medio de la pandemia? En el 2019 el tema fue en el 2020 el tema fue bastante complejo, porque claro, a todos nos tomó de sorpresa la pandemia. Sin embargo, como ya escuchábamos que más o menos entre enero y febrero, que en Europa, en China mismo, las cosas estaban como medio complicadas, tuvimos la acertada decisión de organizarnos y de realizar algunas reuniones previas con el equipo de trabajo del medio digital para ver qué haríamos en el caso de que ya no nos encontremos en el espacio físico. Esto también quisiera anotarlo, que veníamos trabajando en unos talleres, actividades de formación para descentralizar la producción con los colectivos, manejo de equipos, el tema de transmisiones en línea. Habían como algunas actividades que ya veníamos trabajando que luego, en medio del confinamiento, las pudimos implementar. Para Wambra Medio Digital Comunitario fue una época de bastante trabajo en el 2020, la época de pandemia. La afrontamos como un espacio, como un reto en lo profesional. La plataforma creció porque claro, tú tenías a toda la gente, a las personas de nuestro país y en el mundo entero confinadas, e incrementó el uso de la internet, incrementó el uso o la búsqueda de información, no solo sobre el tema de la COVID-19, sobre otros temas sociales, educativos, culturales, científicos.
lo que vimos en la agenda de Wambra en medio de la pandemia era que estaba como bastante importante sostener los contenidos, diversificar los contenidos y descentralizarlos. Los productores y productoras y los colectivos hacían sus programas desde sus casas, con la coordinación editorial y técnica que tiene el equipo del medio digital. Entonces, ahí lo que se nos hizo es como no perder contacto con la gente, buscar cuáles eran los temas importantes que necesitaba el medio compartir. En el tema de la virtualidad, por ejemplo, hemos visto que Wambra ha tenido un incremento considerable, pero no desde la pandemia, sino desde meses atrás, desde un año atrás. Estamos hablando desde octubre. ¿Qué los diferencia de los demás medios? Verás, lo de octubre tiene que ver con la movilización social y con la protesta social. Desde el 2010, Wambra se creó con uno de los puntos de trabajo editoriales en la cobertura de la protesta social. Nos especializamos en la cobertura de la protesta social. El medio tuvo como un trabajo sostenido desde el 2010 con este tema. Y en el 2019 se consolidan todas estas movilizaciones y hay como una ebullición de los sectores sociales en las calles. Como veníamos desde antes ya trabajando la cobertura de la protesta social, tenemos, y eso hay que hablarlo, en los medios digitales deben trabajar la narrativa, deben trabajar lo audiovisual, debemos trabajar cómo se especializa estos temas en plataformas digitales, en las redes sociales. Entonces, quizá el repunte que tiene en el 2019, en las movilizaciones de octubre del 2019, tiene que ver con dos factores. Con el trabajo que ya veníamos haciendo de cobertura de la protesta social, que nos daba cierto nivel de legitimidad de hablar de ese tema. Y el segundo punto importante es la cercanía que tenemos con las organizaciones y movimientos sociales. Este es un medio comunitario de las organizaciones sociales, que sin que las organizaciones sociales estén diciéndonos qué hacer o exista algún movimiento que esté por detrás de este medio, estamos conscientes que los discursos que generamos desde los contenidos están enfocados en fortalecer a las demandas de las organizaciones sociales diversas, ¿ya? Y una de esas organizaciones sociales con las que hemos trabajado muy de cerca fue el movimiento indígena, es el movimiento indígena. Reconocemos en ese movimiento indígena un legado histórico, un trabajo sostenido de demandas legítimas, de derechos desde sus territorios, pero que ahora se está hablando también desde la interseccionalidad, desde lo articulado con otros movimientos. Entonces, también este medio, lo que desde el inicio se enfocó en trabajar fue la relación y la articulación de voces desde diferentes sectores sociales. Entonces, si ves, es como algo que parecería complejo, pero que plantea un proyecto político comunicacional. Wambra no se crea como una plataforma de difusión, de decir, bueno, vamos a salir a la calle para difundir la protesta, sino hay un proyecto político comunicacional por detrás que va a ir direccionando cada acción y cada actividad, y en eso somos como bastante transparentes. Entonces, si ves, todos estos factores tenía mucho que ver con octubre, tenía mucho que ver. Actores diversos, del movimiento indígena, las mujeres, el sector estudiantil, la protesta social, la exigencia de derechos, la toma del espacio público, todo eso desde la plataforma de difusión y de crítica también y de análisis, porque no solo nos dedicábamos a transmitir, sino también a hacer ejercicios de análisis, hacer ejercicios de interpelación, de intermediación. Recogemos mucho este tema del periodismo de intermediación. Venimos, y esa quizá es la mayor articulación de tu primer pregunta sobre el Churo y Wambra, la organización El Churo, que trabaja comunicación comunitaria, y Wambra, que es un medio digital.
lo que les articula, uno de los nexos que articula estos dos espacios es la educación popular. Entonces, tú dirás, pero ¿qué hace la educación popular en medio de unas protestas? Mucho, porque te interpela como audiencia a qué está pasando en la movilización social a partir de un ejercicio educativo desde las redes sociales y desde las transmisiones en línea o la generación de contenidos o el trabajo periodístico. No queremos informar por informar. Tiene que ver mucho también el tema de la educación popular o algún objetivo de cambio o transformación desde un medio de comunicación. Con respecto a esto de este tema de las redes sociales, ¿cuál es la lectura que harías sobre lo que sucede en este espacio y cómo se compite con otros medios comunitarios? Verás, hay un tema de auge de los medios digitales justo después de octubre, pero que tiene que ver con la vida política del país. A veces más cercana a la vida partidista y electoral, ojo, porque muchos medios de comunicación digitales emergieron o se volvieron como mucho más visibles a partir de las protestas de octubre, como una alternativa o hacia los contenidos y hacia la información. Eh, los medios tradicionales llegan con un desgaste bastante importante de legitimidad, pero también de generación de generación de contenidos propios, de generación de contenidos periodísticos, con un desgaste bastante importante, y de no tener mucha legitimidad ante varios sectores de la sociedad en Ecuador. Entonces, este auge de los medios digitales es diversa, ¿sí? Viene desde diferentes fuentes de pensamiento, de objetivos, no los podemos encasillar en un solo espacio, ¿no es cierto? Entonces, lo que permite la Internet es una aparente democratización de propuestas comunicacionales, ¿sí? Propuestas comunicacionales en las que tú, escuchando, podrás identificar cuál es su línea editorial y cuál es su proyecto político comunicacional, cuál es su filosofía. Entonces, claro, hay algunos proyectos en los medios digitales, en las plataformas de Internet, que se sostienen en el tiempo, que tienen sostenibilidad y que se consolidan como medios de comunicación digitales, y otros que no, que han aparecido coyunturalmente y que luego desaparecen y que no tienen una agenda sostenida o que no tienen un vínculo real con algún sector de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, hay estos factores diversos que nos haría ver que la construcción de los medios digitales está como en un inicio y que hay mucho todavía por trabajar y por explorar. Es un campo de disputa, yo creo que sí es un campo de disputa. A esto que me hablabas de cuáles como los medios comunitarios, si es que hay unos que están como compitiendo con otros, no creo que sea tanto competencia, pero sí es una disputa por la opinión pública y por posicionarse en la opinión pública. Y para terminar, ¿cuál es la evaluación de medidores que tiene la Wambra sobre seguidores? Como para ser breve, cuando estás en lo digital es muy importante el seguimiento que le das a la incidencia desde las diferentes plataformas, ¿ya? Porque si no estás caminando sin saber qué está pasando con las audiencias y con los públicos y con los mismos comportamientos y cambios que se generan en estas plataformas. Porque claro, uno pensaría que cuando uno transmite, por ejemplo, por Facebook o sube imágenes, información en Twitter o en otra plataforma, siempre se va a comportar de la misma manera y eso no es así. Los grandes emporios transnacionales de las redes sociales van cambiando los algoritmos y el comportamiento de las redes. Y uno, como medio de comunicación, debe estar al tanto y al pendiente de qué pasa con eso. Nosotras hacemos cortes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, de lo que pasa con las audiencias y con aquellas personas que están difundiendo, compartiendo, comentando los contenidos.
Esa es una práctica que todo medio digital actualmente debe tener, ¿sí? Es necesario. Entonces, claro, ahí vemos cosas muy importantes, por ejemplo, a qué territorios o demográficamente estamos llegando, en tema etario, por ejemplo, también en tema de género. Wambra, te podría dar un par de datos, llega principalmente a mujeres jóvenes de entre los 16 a 32, 34 años, de espacios urbanos, principalmente de Ecuador, pero hay otros públicos segmentados a los cuales también llegamos a mujeres jóvenes de Argentina, de Colombia, de México, de Guatemala, de Perú, como en toda esta franja de la región. Llegamos a jóvenes de España, jóvenes que están en Italia. Todo esto lo vemos a partir de la métrica y del seguimiento que se da. Entonces, una alianza muy fuerte para que tu medio de comunicación pueda tener incidencia y se pueda sostener es tomarlo responsablemente. Pero ojo, no quiere decir que eso deba necesariamente incidir en los contenidos. No es que tú, o al menos esa es nuestra apuesta, no es que nosotras vemos los números, vemos la métrica y sacamos contenidos solo por eso, para nada. Al contrario, intentamos desde nuestro plan comunicacional que los contenidos que queremos generar incidan. Y es así que vamos cambiando formatos, vamos cambiando lenguajes, utilizamos otra cromática que tiene que ver con la semiótica, que tiene que ver con todo lo simbólico, pero no cambiamos nuestra agenda por más que veamos en la métrica que un tema no esté incidiendo, porque sería absurdo para nuestro proyecto comunicacional, que está cercano y que tiene que ver con los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Entonces, la métrica es un insumo que te ayuda a sostener tu proyecto comunicacional, pero que no debería de ser aquello que te marque los contenidos y que te marque tu discurso. Tu discurso y tus contenidos son parte de tu filosofía como medio de comunicación. Agradecemos a Jorge Cano por su intervención. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Eje Central y si tienes alguna duda o comentario puedes dejárnoslo aquí abajito del video.